Anciana paralítica fue expulsada en Navidad. Jesús le dio 6 millones. El olor a antiséptico mezclado con el aroma amargo de las heridas abiertas llenaba el pequeño cuarto al final del pasillo. Regina Álvarez, de 68 años, despertó a las 6 de la mañana como todos los días desde hacía 12 años, sintiendo primero la rigidez de su espalda contra el respaldo de la silla de ruedas donde había dormido, nuevamente, porque su hijo Marco no la había ayudado a acostarse la noche anterior. Intentó moverse. Nada. De la cintura hacia abajo, su cuerpo era un territorio muerto, ajeno, un peso que arrastraba como una condena. Los dedos de sus pies no respondían. Sus piernas, flácidas y atrofiadas bajo la manta desgastada, parecían pertenecer a otra persona. El accidente cerebrovascular que sufrió 12 años atrás, cuando tenía apenas 56, había cortado las conexiones entre su cerebro y la mitad inferior de su cuerpo como un hacha cortando cables eléctricos. Señor Jesús, otro día más, susurró con la voz quebrada por la sed. La botella de agua en su mesita de noche estaba vacía. Marco no la había rellenado. Otra vez. La luz gris del amanecer invernal entraba por la ventana empañada. Afuera, en las calles de Bariloche, la nieve caía suave pero constante, cubriendo la ciudad argentina con su manto blanco. Era 22 de diciembre. Faltaban apenas 2 días para Navidad. Regina cerró los ojos y recordó. 12 años, 12 Navidades en esta silla, 12 diciembres, viendo cómo la vida seguía adelante mientras ella permanecía congelada en el tiempo, prisionera de un cuerpo que la había traicionado. Recordó la mujer que había sido, Regina, la enfermera del hospital regional, siempre corriendo de un lado a otro, siempre con las manos ocupadas, salvando vidas. Regina, la viuda valiente que crió sola a Marco después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo cuando el niño tenía apenas 8 años. Regina, la mujer fuerte que trabajó doble turno durante 10 años para pagarle la universidad a su hijo. Y luego, el dolor de cabeza repentino, la sensación de que el mundo giraba, el colapso, el despertar en el hospital donde había trabajado tantos años, pero ahora como paciente, escuchando palabras que destrozaron su vida. Accidente cerebrovascular masivo, parálisis permanente de miembros inferiores. Lo siento, Regina. Mamá, ¿estás despierta? La voz de Marco sonó desde la sala, áspera, impaciente. Sí, hijo, respondió Regina, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Cada mañana era igual. Despertar con la esperanza de que hoy Marco sería más amable, más paciente. Y cada mañana esa esperanza moría un poco más. La puerta se abrió de golpe. Marco entró sin mirarla, con el celular en la mano. A sus 36 años, su hijo se había convertido en un hombre que Regina apenas reconocía. El niño dulce que solía abrazarla y llamarla mi mamita linda, había desaparecido, reemplazado por este extraño de rostro duro y ojos fríos. «Necesito que te muevas al rincón», dijo Marco, sin levantar la vista del teléfono. «Valeria viene esta noche y no quiero que tu silla esté en medio de la sala. Hijo, pero es mi espacio también. ¡Tu espacio!». Marco finalmente la miró, y en esos ojos, Regina vio algo que le heló el alma. Desprecio. Tú no pagas renta, tú no trabajas, tú solo existes aquí, ocupando espacio, gastando dinero en pañales y medicinas. Las palabras fueron como cuchillos. Regina sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. No de nuevo. Marco, yo crié sola. Trabajé doble turno para darte educación. Vendía hasta mis joyas para tu universidad. Eso fue hace años, estalló Marco, y su voz resonó en las paredes del pequeño cuarto. ¿Y qué recibí? Una madre inválida que se orina encima y apesta a heridas.
Valeria es de una familia rica, mamá. Tiene conexiones. Puede conseguirme un trabajo en la empresa de su padre. Pero cada vez que viene, tú estás aquí, con tu cara de sufrimiento y tu silla de ruedas, arruinando todo. Regina sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez que Marco decía cosas crueles, pero cada vez dolía como si fuera la primera. Solo quiero ser parte de la familia, hijo, susurró. Es Navidad, la época del nacimiento de Jesús. ¿No podemos... ¿Jesús? Marco rió con amargura. Si tu Jesús es tan bueno, ¿por qué te dejó así? ¿Por qué no te cura? Ah, espera, porque los milagros no existen, mamá. Solo existe la realidad. Y la realidad es que eres un peso muerto. Salió dando un portazo que hizo temblar el cuadro de la última cena colgado en la pared. El único objeto religioso que Marco no había quitado porque estaba en el cuarto de Regina, y él nunca entraba si no era necesario. Regina se quedó sola. El silencio del cuarto era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido distante del viento invernal golpeando la ventana. Lentamente, con manos temblorosas, giró su silla para quedar frente al pequeño altar que había improvisado en su mesita de noche. Una imagen de Jesús de la Misericordia, un rosario gastado por años de uso, una vela que ya no podía encender, porque Marco le había quitado los fósforos después de que ella intentara... No debía pensar en eso. Pero los pensamientos llegaban igual, oscuros y pesados, como nubes de tormenta. Los pensamientos que la visitaban cada vez con más frecuencia en los últimos meses. Los pensamientos que la habían llevado 3 veces en el último año a intentar terminar con su vida. La primera vez, intentó tomar todas sus pastillas. Marco la encontró a tiempo, pero en lugar de consolarla, gritó: «Ahora también tengo que vigilarte para que no te suicides. Más trabajo para mí». La segunda vez, intentó cortarse las venas con unas tijeras, pero sus manos artríticas temblaban tanto que apenas logró rasguñarse. Lloró de frustración porque ni siquiera podía morir correctamente. La tercera vez fue la peor. Logró arrastrarse de la silla hasta la ventana, planeando lanzarse. Pero cuando abrió la ventana y miró hacia abajo, pensó: ¿y si sobrevivo y quedo aún más inválida? ¿Y si quedo en coma y Marco tiene que cuidarme todavía más? El miedo a ser una carga aún mayor que la voluntad de morir la detuvo. Esa fue la noche más oscura de su alma. «Jesús», susurró ahora, mirando la imagen en su altar improvisado. «Sé que debo tener fe, sé que debo confiar en tu voluntad, pero estoy tan cansada de ser un estorbo, tan cansada de que mi propio hijo me odie, tan cansada de este cuerpo que no funciona». Tocó sus piernas con las manos. Nada. Ni un cosquilleo, ni una sensación. Era como tocar carne muerta. 12 años así. 4.380 días de no caminar, de no sentir el piso bajo sus pies, de no poder correr, bailar o simplemente pararse a mirar por la ventana sin que alguien tuviera que moverla. Y las úlceras, Dios santo, las úlceras de presión, con movimientos lentos y dolorosos. Regina intentó cambiar de posición en la silla. El dolor en su espalda baja era constante, una quemazón que nunca cesaba. Sabía, sin tener que mirar, que las heridas en su coxis y en la parte posterior de sus muslos estaban abiertas nuevamente. Podía sentir la humedad del líquido ceroso manchando su pijama. Podía oler el aroma dulzón y desagradable de la carne infectada. Llevaba meses pidiéndole a Marco que la llevara al médico. «No hay dinero», era siempre su respuesta. Pero había dinero para las cenas con Valeria. Había dinero para el auto nuevo que Marco se había comprado el mes pasado. «No hay dinero para la carga inútil», pensó Regina con amargura. La depresión era una niebla espesa que envolvía cada pensamiento. Llevaba años tomando antidepresivos, pero Marco,
había comenzado a olvidar comprarlos. «Son muy caros, mamá. Además, ¿de qué sirven? ¿Sigues igual de triste?» Claro que seguía triste. Claro que la niebla no se levantaba. ¿Cómo podría levantarse cuando cada día era igual al anterior? Despertar en la silla, mirar el techo, esperar que Marco se dignara a ayudarla a usar el baño o a cambiar su pañal cuando estaba demasiado ocupado para llevarla. Comer lo que él le dejaba, generalmente sobras frías. Pasar el día mirando por la ventana, viendo la vida continuar sin ella. Dormirse en la silla porque Marco olvidó ayudarla a acostarse. Y repetir todo al día siguiente. «¿Para qué vivo, Señor?», preguntó en voz alta, y su voz se quebró. «¿Cuál es mi propósito aquí? No puedo trabajar, no puedo ayudar a nadie. Mi propio hijo me ve como basura. ¿Por qué no me llevas contigo? ¿Por qué me mantienes aquí, sufriendo?» El reloj marcaba las 8 de la mañana. Escuchó a Marco salir de su cuarto, pasar frente al cuarto de ella sin detenerse y salir de la casa. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Silencio. Regina estaba sola. Completamente sola. Como estaría todo el día hasta que Marco regresara en la noche, de mal humor, a gritarle por existir. Miró sus manos. Manos que alguna vez salvaron vidas, que inyectaron medicinas, que curaron heridas, que acariciaron la frente febril de su hijo cuando era niño. Ahora temblaban inútiles, manchadas por las manchas de la edad, con las venas prominentes como ríos bajo piel de papel. 68 años, pensó. 68 años, y esto es lo que queda de mí. Una mujer rota en una silla rota, en un cuarto que huele a enfermedad y abandono. Las lágrimas finalmente cayeron y lloró en silencio, porque había aprendido a no hacer ruido al llorar. Marco se enojaba cuando la escuchaba llorar. «Tus lamentos me dan dolor de cabeza», le había dicho una vez. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Bariloche con su belleza implacable. Las familias caminaban por las calles decoradas con luces navideñas, entraban en las tiendas para comprar regalos, reían, abrazaban a sus seres queridos. Y Regina estaba aquí, prisionera de su propio cuerpo, prisionera de su propia vida. «Jesús», susurró una vez más, apretando el rosario entre sus manos temblorosas. «Si este es tu plan para mí, ayúdame a aceptarlo. Pero si no lo es, por favor, Señor, por favor, muéstrame que todavía hay esperanza, muéstrame que mi vida todavía tiene sentido, porque estoy perdiendo la fe, estoy perdiendo la voluntad de seguir, y tengo miedo de lo que pueda hacer si esta oscuridad continúa». El viento golpeó la ventana con más fuerza, como si el cielo mismo hubiera escuchado su oración desesperada, pero no hubo respuesta. Solo el silencio, el terrible, insoportable silencio de un cuarto, donde una mujer esperaba un milagro que nunca llegaba. O eso pensaba ella. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas con el dolor de Regina, o si tú también has sentido que eres una carga para tus seres queridos, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima, cada herida del alma. Él conoce tu quebranto y su amor es más grande que cualquier rechazo humano. No estás solo. Oramos contigo. Los 2 días siguientes pasaron en una niebla de dolor y abandono. Marco apenas entraba al cuarto de Regina. Cuando lo hacía, era solo para dejarle un plato de comida fría o para informarle bruscamente: «Valeria viene mañana para la cena de Navidad. No quiero que arruines nada». Era 24 de diciembre, la víspera de Navidad. Afuera, Bariloche brillaba con decoraciones festivas. Las familias se preparaban para la celebración más importante del año cristiano, la conmemoración del nacimiento de Jesús, el momento en que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Pero en el pequeño cuarto al final del pasillo, Regina Álvarez sentía que no había salvación posible para ella.
Se había despertado a las 5 de la mañana con un dolor punzante en la espalda. Las úlceras habían empeorado. Podía sentir la humedad caliente del pus manchando su pijama. El olor era peor que nunca, un aroma dulzón y nauseabundo que llenaba el cuarto cerrado. «Hijo», llamó débilmente cuando escuchó movimiento en la casa. «Marco, necesito ayuda. Las heridas están muy mal». Silencio. «¡Marco!». Intentó gritar más fuerte, pero su voz salía débil, quebrada. «Por favor, necesito que me ayudes a limpiar las heridas». La puerta se abrió de golpe. Marco estaba ahí, vestido con ropa elegante, el cabello peinado hacia atrás, oliendo a loción cara. «¿Qué quieres?», preguntó con los dientes apretados. «Las úlceras están sangrando. Necesito que me ayudes a...». «No tengo tiempo para eso», cortó Marco. «Valeria llega en 4 horas. Tengo que preparar la cena, decorar, hacer que esta casa se vea presentable. Tú tendrás que esperar». «Pero, hijo, el dolor es...». «Todo es siempre sobre ti y tu dolor», explotó Marco. «¿Sabes qué? Yo también tengo problemas. Tengo una entrevista de trabajo la próxima semana en la empresa del padre de Valeria. Esta cena es crucial. Si ella le da buena recomendación a su padre, puedo conseguir el puesto. Pero tú solo piensas en tus estúpidas heridas». «Marco, yo solo...». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas arrugadas de Regina. «Solo necesito un poco de ayuda. Solo unos minutos para limpiar las heridas y cambiar mi ropa. Por favor, hijo, te lo suplico». Marco la miró con una expresión que Regina nunca olvidaría. Asco puro, no compasión, no amor filial, ni siquiera indiferencia. Solo asco, como si ella fuera algo repugnante que hubiera encontrado bajo una piedra. «Hueles horrible», dijo con frialdad. «Toda tú apestas a carne podrida y orina. ¿Sabes cuántas veces Valeria ha arrugado la nariz cuando viene aquí? ¿Sabes cuántas veces ha preguntado por qué no te meto en un asilo?» Las palabras golpearon a Regina como puños. «¿Un asilo? Sí, mamá, un asilo. Un lugar donde gente como tú va a morir lejos de sus familias. ¿Y sabes qué? He estado pensando seriamente en eso. Sería mejor para todos. Marco, yo te crié, te di todo lo que tenía. Cuando tu padre murió, trabajé hasta enfermarme para que tú no te faltara nada. ¿Así me lo pagas? ¿Enviándome a morir sola a un asilo? Tú elegiste eso», gritó Marco, y había rabia genuina en su voz ahora. «Tú elegiste ser enfermera. Tú elegiste trabajar doble turno. Yo nunca te pedí nada de eso, y ahora pretendes que te deba algo. Pues no te debo nada. Los padres cuidan a los hijos porque es su obligación. Los hijos no tienen obligación de cuidar a padres inválidos que son una carga». Cada palabra era un clavo en el corazón de Regina. Abrió la boca para responder, pero no salió sonido. Solo un sollozo ahogado, el sonido de un alma rompiéndose en pedazos. Marco dio media vuelta y salió, azotando la puerta tan fuerte que el cuadro de la última cena se inclinó en la pared. Regina se quedó inmóvil en su silla, temblando. El dolor de las úlceras era nada comparado con el dolor en su corazón. Su único hijo, el niño que había amamantado, que había criado con amor infinito, que había educado con cada peso que ganaba, ese niño ahora la odiaba. «¿Qué hice mal, Dios mío?», susurró mirando al Cristo de la Misericordia en su altar. «¿Qué hice para merecer esto? Siempre intenté ser buena, siempre traté de amar. ¿Por qué mi propio hijo me desprecia?». Las horas pasaron lentamente. Regina escuchaba a Marco moverse por la casa. El sonido de ollas y sartenes en la cocina, música festiva sonando en la sala, el aroma de comida deliciosa que le llegaba y le hacía gruñir el estómago vacío. A las 3 de la tarde, Marco entró brevemente para dejarle un sándwich en la mesita de noche. «Come rápido y sin hacer ruido», ordenó. «Valeria llega a las 7. ¿Puedo cenar con ustedes?».
preguntó Regina con una voz diminuta, casi infantil. Es Nochebuena. Es la celebración del nacimiento de Jesús. Las familias deben estar juntas en... No. La respuesta fue seca, final. Tú te quedas en tu cuarto. No quiero que Valeria te vea. No quiero que tu presencia arruine la noche. Pero, hijo, dije que no. Y si escucho un solo ruido saliendo de este cuarto, si escucho que te mueves o lloras o lo que sea, te juro por Dios que mañana mismo averiguo sobre asilos y te saco de aquí. ¿Entiendes? Regina asintió, derrotada. No le quedaban lágrimas. No le quedaba orgullo, solo un vacío inmenso donde alguna vez había estado su corazón. Marco salió sin decir nada más. Regina miró el sándwich, pan barato con una loncha delgada de jamón, su cena de Navidad. Mientras en la sala Marco prepararía un festín para impresionar a Valeria, pavo, ensaladas, vino importado. Es justo, pensó con amargura. Él es joven, guapo, tiene toda la vida por delante. Yo soy vieja, inútil, un desperdicio de espacio. Claro que él merece celebrar mientras yo me pudro aquí. La depresión la envolvió como una manta negra. Los pensamientos oscuros regresaron, más fuertes que nunca. Podría hacerlo esta noche, pensó. Mientras ellos cenan y ríen, yo podría terminar con esto. Tengo el cinturón del viejo albornoz de mi esposo en el cajón. Podría atarlo al marco de la ventana. Podría... No, se dijo a sí misma en voz alta. No, Regina, eso es pecado. Dios no quiere eso para ti. Pero ¿qué quería Dios para ella? ¿Esto? Esta existencia miserable, este sufrimiento interminable. Señor Jesús, oró con la voz quebrada. Hoy celebramos tu nacimiento. Tú que naciste en un pesebre, rechazado, sin lugar en la posada, tú entiendes lo que es ser rechazado. Tú sabes lo que es el dolor. Ayúdame, por favor, porque no sé cuánto más puedo soportar. A las 7 en punto, escuchó el timbre. La voz alegre y refinada de Valeria llenó la casa. Marco, amor, feliz Navidad. Los escuchó saludarse, reír, besarse. Escuchó los tacones de Valeria cliqueando en el piso de la sala mientras Marco le mostraba las decoraciones que había puesto. ¡Qué hermoso, cariño!, exclamó Valeria. Y huele delicioso. Es pavo con... Sí, con hierbas importadas, respondió Marco con orgullo. Y tengo vino francés. Nada es demasiado bueno para ti. Regina cerró los ojos. El contraste era demasiado doloroso. En la sala, risas y celebración. En su cuarto, oscuridad y soledad. Pasaron las horas. Regina los escuchaba cenar, escuchaba sus conversaciones animadas, escuchaba música navideña, escuchaba brindar. Por nosotros, por nuestro futuro juntos. Su estómago gruñía. El pequeño sándwich no era suficiente. Tenía sed. Pero su botella de agua seguía vacía desde la mañana. Las úlceras ardían. El olor en el cuarto era cada vez peor. Se sentía mareada, débil. Eran las 9 de la noche cuando finalmente reunió el valor para hacer lo impensable. Con las manos temblorosas, giró las ruedas de su silla. El movimiento le causó un dolor agudo en las heridas de la espalda, pero lo ignoró. Lentamente, tan silenciosamente como pudo, rodó hacia la puerta de su cuarto. La abrió apenas una rendija. Desde ahí podía ver la sala. Marco y Valeria estaban sentados en el sofá, elegantes, hermosos, felices. La mesa estaba cubierta con los restos de una cena suntuosa. Velas encendidas, decoraciones brillantes. El árbol de Navidad resplandecía en la esquina. Regina sintió una punzada de nostalgia tan intensa que casi gritó. Recordó Navidades pasadas, cuando Marco era niño, cuando decoraban el árbol juntos, cuando horneaba galletas y él las decoraba con glaseado de colores, cuando se abrazaban frente al pesebre y ella le contaba la historia del nacimiento de Jesús. Era una familia entonces, pensó. Éramos felices.
Tragó saliva, tomó aire y con la voz más suave que pudo preguntó: «Hijo, ¿puedo cenar con ustedes?» El efecto fue inmediato y devastador. Marco se levantó del sofá como impulsado por un resorte. Su rostro pasó del shock al enojo en un segundo. Valeria la miró con los ojos muy abiertos, y Regina vio claramente el asco en la cara de la mujer joven al ver a la anciana en la silla de ruedas, con el pijama manchado, oliendo a enfermedad. «¿Qué haces fuera de tu cuarto?», siseó Marco, caminando hacia ella con pasos rápidos y furiosos. «Solo pensé, es Navidad, y podríamos compartir». «¡No!», la voz de Marco resonó en toda la casa. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Arruinas todo, todo, con tu silla de mierda y tu olor a carne podrida. Marco, yo solo quería...». «¡Cállate!». Marco la agarró por los hombros, sus dedos clavándose dolorosamente en la carne flácida. «Te dije que no salieras, te dije que no hicieras ruido, pero no puedes obedecer una simple orden. Siempre tienes que ser el centro de atención, siempre tienes que arruinar las cosas». «Hijo, por favor, me estás lastimando». Marco la ignoró. Agarró el respaldo de la silla de ruedas y comenzó a empujarla, no hacia su cuarto, sino hacia la puerta principal. «¿Qué haces?», preguntó Regina, sintiendo el pánico subir por su garganta. «Te estoy sacando», gruñó Marco. «Te estoy sacando de mi casa. Estoy harto, harto de tu cara de sufrimiento, harto de tus olores, harto de tu existencia. 12 años siendo un lastre». «Marco, no, está nevando afuera, hace -5 grados, voy a morir congelada». «Mejor». La palabra quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Valeria se puso de pie. «Marco, cariño, quizás esto es un poco...». «Quédate al margen, Valeria», ladró Marco. «Esto es entre mi madre y yo». Llegaron a la puerta. Marco la abrió de par en par. El viento helado entró de inmediato, trayendo copos de nieve que se derritieron en el piso de la entrada. «Marco, por favor». Regina comenzó a llorar abiertamente ahora. «Soy tu madre. Te di la vida. No puedes hacer esto». «Mira lo que me diste», dijo Marco con voz fría, casi calmada, y eso era más aterrador que sus gritos. «Una vida de miseria, una infancia sin padre, y ahora una edad adulta atada a una inválida que no sirve para nada. Por favor, hijo, es Navidad, es el nacimiento de Jesús. Ten misericordia». «¿Misericordia?». Marco rió, y fue una risa horrible, vacía, como la misericordia que tu Dios tuvo contigo cuando te dejó paralítica, como la misericordia que tuvo cuando te cubrió de heridas. Tu Dios no existe, mamá, o si existe, no le importas una mierda». Y con un empujón brutal, Marco lanzó la silla de ruedas por la puerta hacia la noche helada. Regina gritó cuando la silla rodó por la pequeña rampa de la entrada, la rampa que ella misma había pagado años atrás, y se detuvo en medio de la calle cubierta de nieve. «¡Feliz Navidad, paralítica inútil!», gritó Marco desde la puerta, y la cerró. El sonido del cerrojo siendo pasado fue como un disparo en la noche silenciosa. Regina se quedó inmóvil, en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Estaba en medio de la calle, sola, en pijama, a -5 grados, nevando. El viento helado atravesaba la tela delgada de su pijama como si no llevara nada puesto. Los copos de nieve caían sobre su cabello gris, sobre sus hombros, sobre sus manos desnudas que agarraban inútilmente los brazos de la silla de ruedas. «Marco», susurró mirando la puerta cerrada. «Marco, por favor». No hubo respuesta. A través de la ventana podía ver las luces cálidas de su casa. Podía ver a Marco regresar a la sala donde Valeria lo esperaba. Podía ver cómo la vida continuaba dentro, cálida y festiva, mientras ella estaba aquí afuera, congelándose. «¡Marco!»,
Gritó con todas sus fuerzas. «Hijo, por favor, me voy a morir aquí afuera. ¡Abre la puerta!». Silencio. Las ventanas tenían doble vidrio. Probablemente no podían escucharla, o simplemente habían decidido ignorarla. El pánico se apoderó de Regina. Intentó mover la silla de ruedas, girar las ruedas para buscar refugio, pero sus manos estaban tan frías que apenas podía cerrar los dedos. Logró avanzar apenas unos centímetros antes de que las ruedas se atascaran en la nieve acumulada. ¡Ayuda!, gritó hacia las casas vecinas. ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! Pero era Nochebuena. Todo el mundo estaba dentro de sus casas, con sus familias, celebrando. Las calles estaban desiertas. No había un alma a la vista. El frío era cada vez más intenso. Regina sentía cómo la temperatura de su cuerpo comenzaba a bajar. Sus dientes castañeaban, su cuerpo temblaba violentamente. Sus labios, cuando se tocó con la lengua, estaban ásperos, comenzando a agrietarse. Hipotermia, pensó con el conocimiento clínico de sus años como enfermera. A este ritmo, en 1 hora comenzará la confusión. En 2 horas perderé la conciencia. En 3. No quería pensar en las 3 horas. Miró hacia abajo, a sus piernas. Piernas que no podía sentir, que no podía mover. Piernas que ahora estaban siendo cubiertas lentamente por la nieve. Los pies descalzos, con los dedos azulándose, estaban ya medio enterrados en blanco. Intentó moverlas. Nada. Como siempre. 12 años de nada. «Muévanse», suplicó a sus propias piernas, y era absurdo porque sabía que era imposible, pero el terror la hacía irracional. «Por favor, piernas, muévanse, solo esta vez, solo para salvarme, muévanse». Pero las piernas permanecían muertas, ajenas, inútiles. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y casi inmediatamente se congelaban en su piel arrugada, formando líneas de hielo que ardían. «No quiero morir», sollozó. «Dios, no quiero morir así. No así. No sola en la calle como un animal abandonado. No en Navidad. No en el día de tu nacimiento». Miró al cielo. Los copos de nieve caían infinitos, bellísimos y mortales. Entre las nubes, a través de los claros momentáneos, podía ver algunas estrellas. «¿Me estás mirando, Señor?», preguntó en voz alta. «¿Ves lo que me está pasando? ¿Ves cómo mi propio hijo me ha condenado a muerte? ¿Y qué haces tú? ¿Nada? ¿Sigues sin hacer nada mientras sufro?». Una parte de ella, la parte oscura que la había empujado a intentar suicidarse, susurró: «Quizás esto es mejor. Quizás esto es la salida que has estado buscando. Deja de luchar, deja que el frío te lleve. Será como dormirse, será pacífico». «No», dijo Regina en voz alta, desafiando a esa voz oscura. «No así. Si voy a morir, que no sea rendida, que no sea en silencio». Con las manos entumecidas, comenzó a golpear los brazos de la silla de ruedas, haciendo ruido, cualquier ruido que pudiera atraer atención. «Ayuda. Alguien. Por favor. Estoy aquí afuera. Me estoy congelando». Pero las calles permanecían vacías, las casas cerradas, las familias ocupadas con sus celebraciones. Nadie venía. Nadie escuchaba. Estaba completamente sola. El tiempo se volvió extraño. Regina no sabía si habían pasado minutos u horas. El frío era ahora parte de ella, un frío que iba más allá de la piel, que se hundía en sus huesos, que hacía que su pensamiento fuera más lento, más confuso. Sus manos dejaron de temblar. Eso era malo. Recordaba de su entrenamiento médico. Cuando el cuerpo deja de temblar, significa que se está quedando sin energía para generar calor. Significaba que estaba entrando en las etapas peligrosas de la hipotermia. 68 años, pensó con claridad repentina. 68 años, y voy a morir en la calle, en Navidad, expulsada por mi propio hijo. ¿Esto es lo que mi vida era?
¿Esto es todo lo que significó? ¿Trabajar, sacrificarme, amar, solo para terminar así? La amargura la llenó, más fría que la nieve. Miró nuevamente la puerta de su casa, la puerta cerrada, la puerta que no se abriría. Marco no vendría. Sabía que no vendría. Su hijo la había condenado a muerte y no había remordimiento en sus ojos cuando cerró la puerta. «Te odio», susurró Regina, y la culpa inmediata la golpeó por decir esas palabras sobre su propio hijo. «Perdóname, Señor, pero te odio, Marco, te odio por hacerme esto, te odio por todo el amor que te di y que nunca valoraste, te odio por convertirte en esto». Las lágrimas cayeron más rápido, y Regina se permitió llorar todas las lágrimas que había reprimido durante 12 años. Lloró por la vida que perdió cuando el derrame cerebral la dejó paralítica. Lloró por las navidades pasadas que fueron felices. Lloró por su esposo muerto, por las oportunidades perdidas, por los sueños que nunca se cumplieron. Lloró por ser humana y estar muriendo como un perro en la calle. Jesús, susurró cuando las lágrimas comenzaron a agotarse. Hoy nació en un pesebre. Un lugar frío, rechazado. Quizás tú sí entiendes. Quizás tú sí sabes lo que es ser rechazado por aquellos que deberías amar. Tú también fuiste traicionado. Tú también sufriste. El frío era ahora una presencia física, como manos heladas apretando su garganta. Su respiración era superficial. Su corazón latía errático. Podía sentir cómo la conciencia comenzaba a desvanecerse en los bordes. «Está pasando», pensó con extraña calma. «Me estoy muriendo. De verdad me estoy muriendo». Miró sus manos. Estaban azules, los dedos rígidos. No podía sentirlos ya. Miró sus piernas enterradas en la nieve, piernas que nunca le respondieron en vida, piernas que ahora la acompañarían en la muerte. «¿Cuánto tiempo más?», se preguntó. «30 minutos, 1 hora». El reloj de la iglesia cercana comenzó a sonar. Regina contó las campanadas con la mente nublada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 campanadas. Faltaba 1 hora para la medianoche. 1 hora para Navidad. Voy a morir antes de Navidad, pensó Regina. Voy a morir en Nochebuena, viendo las luces y escuchando los villancicos, pero yo estaré muerta. Cerró los ojos. Estaba tan cansada, tan terriblemente cansada. «Perdona mis pecados, Señor», oró con los labios entumecidos. «Perdona mi ira, perdona mi desesperación, perdona todas las veces que dudé de ti. Si me llevas esta noche, que sea en tu gracia». Pero entonces, algo dentro de ella se reveló. Una chispa diminuta pero feroz. «No, no, maldita sea, no me rendiré, no así». Con las últimas fuerzas que le quedaban, Regina comenzó a gritar nuevamente. «Jesús, si existes, si de verdad estás ahí, ayúdame, por favor, no dejes que muera así, no me abandones, muéstrame que mi vida tiene sentido, muéstrame que no fui olvidada, muéstrame un milagro, aunque sea uno pequeño, dame una razón para creer». Su voz se quebró en un sollozo. «Te lo suplico. Te lo suplico, Jesús. Es tu cumpleaños, el día de tu nacimiento. Tú que naciste para salvar al mundo. ¿No puedes salvar a una anciana inútil? ¿No puedo ser yo también salvada?» El silencio que siguió fue absoluto. Ni un sonido, ni un movimiento. Solo la nieve cayendo, interminable. Regina abrió los ojos, mirando las estrellas distantes. «Está bien», susurró. «Entiendo, no merezco ser salvada. He sido una tonta por creer. He sido una tonta toda mi vida». Cerró los ojos. Dejó que el frío la envolviera. Dejó que la conciencia comenzara a deslizarse y entonces, una luz. Al principio, Regina pensó que era una alucinación. Sabía que en las últimas etapas de hipotermia,
El cerebro privado de oxígeno comenzaba a crear visiones. Pacientes en situaciones de muerte cercana reportaban luces, presencias, sensaciones de paz. Esto es el final, pensó. Mi cerebro está muriendo. Pero la luz no desaparecía. Al contrario, se hacía más brillante, más cálida, más real. Regina forzó sus ojos a abrirse. Las pestañas tenían cristales de hielo que se rompieron con el movimiento, causándole dolor agudo, y lo vio. Un hombre caminaba hacia ella a través de la nieve, pero no caminaba como un hombre normal camina. No dejaba huellas. La nieve no lo tocaba, y emanaba luz, una luz suave y dorada que parecía venir desde dentro de él, iluminando la calle oscura. Vestía ropas blancas, simples, pero de alguna manera elegantes. Su rostro. Regina no podía describir su rostro. Cada vez que intentaba enfocarse en sus rasgos, algo en su mente se resistía, como si estuviera mirando directamente al sol. Pero podía ver sus ojos. Dios santo, sus ojos. Eran ojos que contenían todo: compasión infinita, dolor antiguo, amor que trascendía comprensión humana. Estoy muerta, pensó Regina. Estoy muerta y esto es... ¿Qué es esto? ¿El cielo? ¿Un ángel? El hombre se detuvo frente a ella. La nieve caía a su alrededor, pero no sobre él, como si incluso los elementos respetaran su presencia. Cuando habló, su voz era a la vez un susurro y un trueno, suave y poderosa simultáneamente. Regina Álvarez, levántate y anda. Regina lo miró confundida, su mente apenas funcionando por el frío. Señor, no puedo. Soy paralítica. Hace 12 años. Lo sé. Las dos palabras resonaron con tal peso, tal conocimiento absoluto, que Regina se estremeció. Lo sé todo, Regina. Sé de tu dolor. Sé de tu sufrimiento. Sé de cada lágrima que has derramado. Sé de las 3 veces que intentaste terminar con tu vida. Sé de las úlceras que cubren tu espalda. Sé de la depresión que te ahoga. Sé del rechazo de tu hijo. Lo sé todo, y he visto, y he llorado contigo cada noche. Las lágrimas brotaron de los ojos de Regina, y esta vez eran lágrimas calientes que derretían el hielo en sus mejillas. ¿Quién? ¿O quién eres? El hombre sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de la noche más oscura. ¿No me reconoces, hija? Tú has orado a mí todos los días durante 68 años. Me has suplicado, me has maldecido, me has amado, me has odiado. Has puesto mi imagen en tu altar. Has llorado mi nombre en tus peores momentos. ¿No sabes quién soy? Regina sintió como si su corazón fuera a explotar. Era imposible. No podía ser, pero al mismo tiempo sabía. En lo profundo de su alma, sabía. Jesús, susurró. Tú eres Jesús. Sí, pero eso es imposible. Tú no bajas así. Tú no apareces a ancianas paralíticas en calles nevadas. ¿No? Los ojos de Jesús brillaron con algo que podría ser humor mezclado con infinita tristeza. Nací en un establo, Regina. Mi primera cama fue un pesebre lleno de paja. Mi primera audiencia fueron animales y pastores pobres. Fui rechazado desde el momento de mi nacimiento, y durante mi vida, ¿a quienes busqué? A los rechazados, a los enfermos, a los paralíticos, a las viudas, a aquellos que el mundo consideraba basura. Se inclinó hasta que su rostro estuvo a la altura de Regina. Hija, tú me llamaste, y yo siempre respondo. Pero yo no merezco. Nadie merece, Regina. Ese es el punto. Mi amor no se gana, se recibe, y tú lo has recibido, incluso cuando no lo sentías. Incluso en tus momentos más oscuros, cuando maldecías mi nombre, cuando me preguntabas por qué te había abandonado, nunca dejaste de buscarme. Esa es la fe verdadera. No la fe que nunca duda, sino la fe que duda, que llora, que se enoja, pero que nunca deja de volver a mí.
Extendió su mano. Era una mano humana, real, con líneas en la palma. Pero cuando la luz la iluminó, Regina vio las cicatrices. Cicatrices redondas en el centro de la palma. Las cicatrices de los clavos. «Oh Dios», sollozó Regina. «Oh Dios mío, eres tú. Eres realmente tú». «Soy yo», confirmó Jesús suavemente, «y he venido en mi cumpleaños, en el aniversario de mi entrada al mundo, para darte un regalo, Regina, porque hace 2025 años nací para salvar al mundo, y el mundo incluye a una anciana de 68 años, muriendo en la nieve en Bariloche, Argentina». Tocó las piernas de Regina. El efecto fue instantáneo y abrumador. Regina sintió algo que no había sentido en 12 años, sensación en sus piernas, pero no era una sensación normal, era como si 1000 agujas de fuego recorrieran cada nervio, cada músculo, cada célula. Era dolor y placer y vida explotando en tejido que había estado muerto. «¡Ah!», gritó, y no sabía si era de dolor o de asombro. «Puedo sentir, Señor, puedo sentir mis piernas». «Los nervios están reconectándose», explicó Jesús con voz calmada. 12 años de daño siendo reparado en segundos. Duele, lo sé, pero es el dolor de la vida regresando. El hormigueo se intensificó hasta ser casi insoportable. Regina miraba sus piernas con ojos desorbitados, viendo cómo los músculos atrofiados comenzaban a moverse bajo la piel, a llenarse, a fortalecerse. «Mueve los dedos de tus pies», ordenó Jesús. Regina lo intentó, y casi se desmaya cuando vio sus dedos moverse. Primero un dedo, luego 2, luego todos. «Se mueven», lloró. «Mis dedos se mueven, después de 12 años, ahora las piernas». Regina concentró toda su voluntad. Lentamente temblando, su rodilla derecha se dobló, luego la izquierda. «Puedo moverlas, puedo mover mis piernas». «Ahora», dijo Jesús, y su voz se volvió más firme, más poderosa. «Levántate». «No puedo. Ni siquiera con las piernas funcionando. He estado sentada 12 años. Mis músculos no pueden». «Regina». La voz de Jesús cortó sus protestas. «Yo caminé sobre el agua. Convertí agua en vino. Alimenté a 5000 con 5 panes. Resucité a los muertos. ¿Crees que no puedo hacer que una mujer se levante de su silla?» Extendió ambas manos hacia ella. «Confía en mí. Levántate». Regina tomó sus manos. Eran cálidas, increíblemente cálidas, como si contuvieran el calor de 1000 soles. Y en el momento en que las tocó, sintió fuerza fluyendo hacia ella, fuerza que no era suya, fuerza que venía de él. Lentamente, temblando, Regina se impulsó. Sus piernas, que no habían sostenido peso en 12 años, tomaron su peso, se puso de pie. Por primera vez en 4380 días, Regina Álvarez estaba de pie. Casi se cayó inmediatamente. Sus piernas temblaban violentamente, sin práctica, sin memoria muscular, pero las manos de Jesús la sostenían firmes. «No te caeré», prometió. «Ahora da un paso». «No puedo. Voy a caer. Un paso, Regina. Uno solo». Regina miró hacia abajo, a sus pies descalzos en la nieve. Pies que ahora sentían el frío, el dolor, la textura. Pies que estaban vivos. Movió el pie derecho hacia adelante. Dio un paso, el primer paso en 12 años. «¡Lo hice!», gritó, y su voz era la de una niña descubriendo algo maravilloso. «Di un paso, caminé». «Otro», animó Jesús sonriendo. «Otro paso, y otro, y otro». Regina estaba caminando. Las lágrimas caían como ríos por su rostro mientras daba círculos en la calle nevada. Sus piernas tambaleantes pero funcionando, su cuerpo recordando lo que había olvidado. «Estoy caminando, Señor, estoy caminando. Después de 12 años, estoy caminando». Pero Jesús no había terminado. «Date vuelta», ordenó suavemente. Regina obedeció, girando para mirarlo. Él tocó su espalda, justo donde las úlceras habían estado supurando durante meses.
Regina sintió calor intenso en esas áreas, como si alguien hubiera puesto carbones encendidos contra su piel. Pero no era dolor, era sanación. Las heridas, murmuró Jesús, las heridas en tu carne que te han torturado, se cierran ahora. Piel nueva crece donde había muerte, tejido sano reemplaza la infección. Regina se llevó la mano a la espalda, tocando. La piel estaba suave, completa, sin heridas, sin dolor. Las úlceras desaparecieron. Sí. Jesús entonces puso su mano sobre la cabeza de Regina, sobre su cabello gris. Y esto, dijo con voz llena de compasión infinita, esto es quizás lo más importante, la oscuridad en tu mente, la depresión que te ha ahogado, los pensamientos de muerte, la desesperación. Se van ahora, yo los tomo, yo cargo con ellos. Como cargué con los pecados del mundo, cargo con tu dolor mental. Regina sintió algo liberarse dentro de su cabeza. Era como si una niebla espesa, que había estado presente durante años, de repente se disipara. La pesadez en su pecho, el peso que la aplastaba constantemente, simplemente, se desvaneció. Podía respirar. Por primera vez en años, podía respirar profundamente, sin sentir que la tristeza la ahogaba. La oscuridad, susurró, asombrada. Se fue, la depresión se fue. Se fue, confirmó Jesús. Se quedaron mirándose en la calle Nevada, creador y criatura, Dios y humana, salvador y salvada. El reloj de la iglesia comenzó a sonar. Medianoche, 12 campanadas anunciando el 25 de diciembre, Navidad. Mi cumpleaños, dijo Jesús con una sonrisa. Nací hace 2025 años y naciste tú nuevamente hace 2 minutos. Es apropiado. Metió la mano en sus ropas y sacó un sobre. Lo puso en las manos temblorosas de Regina. Ábrelo. Con dedos torpes, Regina abrió el sobre. Dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad, casi se desmaya. 6 millones de pesos argentinos. ¿Qué? ¿Cómo? Un regalo, explicó Jesús. De mí para ti, úsalo sabiamente. Pero no entiendo. ¿Por qué yo? Hay miles, millones de personas sufriendo. ¿Por qué yo recibo este milagro? Los ojos de Jesús se llenaron de una tristeza antigua. Regina, ¿crees que este es el único milagro que hago? ¿Crees que eres la única a quien visito? Trabajo de maneras que los humanos no ven, a veces dramáticas, como esta noche, a veces sutiles, como una coincidencia que salva una vida, como una palabra amable que detiene un suicidio. Obro constantemente, pero los humanos rara vez me reconocen. Señaló hacia la casa de Regina, donde Marco y Valeria seguían dentro, ajenos a lo que estaba sucediendo afuera. Tu hijo no te ve, no ve tu valor, pero yo sí te veo. Y esta noche, en mi cumpleaños, quería que supieras que eres vista, que eres amada, que tu vida tiene propósito. Dentro del sobre, además del cheque, había una nota. Regina la leyó con voz quebrada. Feliz Navidad, hija. Ahora anda en mi nombre. Usa lo que te he dado para traer esperanza a otros que sufren como tú has sufrido. Sé mis manos y mis pies en el mundo. Y recuerda siempre, nunca estuviste sola. Ni un solo día de tu sufrimiento estuviste sola. Yo estuve ahí, en cada lágrima, en cada oración, en cada momento oscuro. Siempre estuve ahí. Regina lloró tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Gracias, sollozó. Gracias, Señor, gracias. Jesús la abrazó y en ese abrazo Regina sintió todo el amor que había anhelado durante 12 años de soledad. Un amor perfecto, incondicional, eterno. Ahora ve, susurró Jesús en su oído. Ve y vive, ve y ama, ve y muestra mi gloria. Cuando Regina abrió los ojos, él había desaparecido. La nieve había dejado de caer. El cielo estaba despejado y miles de estrellas brillaban sobre Bariloche. Regina
Estaba de pie, sola, en medio de la calle. Pero no estaba fría. Su pijama estaba seco, su cuerpo sano. En sus manos, el sobre con el cheque y la nota. Y en su corazón, por primera vez en 12 años, esperanza. Regina miró la casa donde había vivido durante los últimos 12 años. La casa de su hijo, la casa donde había sido una prisionera, una carga, algo menos que humano. Podía entrar, podía golpear la puerta, podía mostrarle a Marco el milagro, podía verlo asombrado, arrepentido, rogando perdón. Pero cuando miró dentro de su corazón, cuando buscó la amargura y el resentimiento que había estado creciendo durante años, descubrió algo sorprendente. No estaba ahí. La sanación que Jesús había hecho no era solo física, era total. Había sanado también su corazón. «Lo perdono», susurró Regina, mirando la ventana iluminada donde su hijo celebraba sin ella. «Marco, hijo mío, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque Él me perdonó primero, y porque guardar odio sería desperdiciar este milagro». Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Caminó por las calles de Bariloche, sintiendo cada paso como el milagro que era. Sus pies descalzos en la nieve deberían estar congelándose, pero una calidez sobrenatural la envolvía, como si el toque de Jesús todavía permaneciera en ella. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse quieta. No después de 12 años sin movimiento. Caminó y caminó, pasando casas iluminadas donde familias celebraban, pasando iglesias donde coros cantaban villancicos, pasando calles decoradas con luces que reflejaban en la nieve. Eventualmente llegó al hospital regional, el mismo hospital donde había trabajado durante 20 años, el mismo hospital donde la habían traído después del derrame cerebral. El mismo hospital que había visitado incontables veces durante sus 12 años de parálisis para tratar infecciones, úlceras, complicaciones. Las puertas de emergencia estaban abiertas. Una ambulancia acababa de llegar. Paramédicos sacaban una camilla. En la camilla, una mujer joven, llorando, sosteniendo su vientre hinchado. «¡Mi bebé!», gritaba. «¡Por favor, mi bebé! Se supone que no nacería hasta enero. ¡Es demasiado pronto!». Regina se acercó sin pensarlo, sus instintos de enfermera despertándose después de años de dormitar. «¿Qué pasó?», preguntó a uno de los paramédicos. «Trabajo de parto prematuro», respondió el paramédico sin mirarla, ocupado moviendo la camilla. «Apenas 7 meses. La bebé probablemente necesitará cuidados intensivos neonatales». La joven madre vio a Regina y en su desesperación extendió la mano hacia ella. «Por favor», suplicó, «ore por mi bebé, ore por mi pequeña». Regina tomó su mano y en ese momento sintió una certeza profunda, una convicción que venía no de ella misma, sino de algo más grande. «Tu bebé estará bien», dijo con autoridad que no sabía que poseía. «Lo sé, él me lo dijo». «¿Quién?», preguntó la madre entre lágrimas. Regina sonrió. «Alguien que sabe de nacer en circunstancias difíciles. Alguien que también nació en una noche fría, en un lugar donde no era esperado. Alguien que sobrevivió contra todo pronóstico». Apretó la mano de la madre. «Ten fe. Tu hija vivirá». Los paramédicos se llevaron la camilla. Pero la madre no dejó de mirar a Regina hasta que desapareció dentro del hospital, y en sus ojos había esperanza donde solo había habido terror. Regina se quedó parada en la entrada del hospital, mirando el edificio donde había pasado tantas horas de su vida. Y supo lo que tenía que hacer con los 6 millones. 3 meses después, en marzo, cuando el verano argentino doraba Bariloche con su calor suave, Regina Álvarez cortó el listón inaugural del Centro de Rehabilitación y Esperanza Nueva Vida. El edificio había sido un viejo motel abandonado que ella compró con parte del dinero milagroso.
Lo había renovado completamente, convirtiéndolo en un centro de rehabilitación para personas con discapacidades físicas, especialmente lesiones de médula espinal y secuelas de accidentes cerebrovasculares. Tenía 12 habitaciones, cada una equipada con camas hospitalarias, baños adaptados, todo lo necesario para pacientes con movilidad limitada. Tenía una sala de fisioterapia con equipo moderno. Tenía una capilla pequeña pero hermosa, con un crucifijo tallado a mano y ventanas que dejaban entrar luz dorada. Y tenía un equipo, 3 fisioterapeutas, 2 enfermeras, un médico a tiempo parcial y Regina como directora. Regina, que ahora caminaba 10 kilómetros cada día, fortaleciendo piernas que habían estado muertas durante 12 años. Regina, cuya historia se había esparcido por todo Bariloche como fuego. Algunos la creían, otros la descartaban como coincidencia, explicando su recuperación como un caso extraordinario de regeneración neurológica espontánea. Regina no discutía. Sabía la verdad. Regina, que no había vuelto a ver a su hijo desde aquella Nochebuena. Marco se había enterado del milagro 2 días después de Navidad, cuando una vecina le contó asombrada que había visto a su madre caminando por la calle. Al principio pensó que era un rumor absurdo. Luego, cuando amigos y conocidos confirmaron que habían visto a Regina caminando, trabajando, viviendo en un hotel en el centro mientras renovaba el viejo motel, Marco había ido a buscarla. Lo que sucedió en ese encuentro, Regina nunca lo compartió completamente. Pero quienes estaban cerca escucharon voces elevadas, escucharon a Marco exigir parte del dinero que me corresponde como hijo. Escucharon a Regina responder con firmeza, pero sin ira, y lo vieron salir solo, furioso, mientras Regina se quedaba parada en la puerta, con lágrimas en los ojos, pero paz en el rostro. Algunas heridas, le confió Regina más tarde a la enfermera que contrató, tardan más en sanar que otras. Él está roto de maneras que no puedo arreglar, pero oro por él todos los días, porque un padre no abandona a sus hijos, incluso cuando esos hijos lo abandonan. Y si Dios puede amar así, yo también debo intentarlo. El día de la inauguración, docenas de personas llegaron, pacientes potenciales en sillas de ruedas, familias de personas con discapacidades, periodistas locales, el obispo de Bariloche, quien bendijo el edificio. Y en primera fila, la madre joven cuya mano Regina había sostenido aquella Nochebuena en el hospital. Con ella una bebé hermosa y saludable de 3 meses, contra todo pronóstico médico. Usted tenía razón, le dijo la madre a Regina, con lágrimas de gratitud. Me dijo que mi hija viviría. Y vive. Está sana. Es un milagro. Los milagros ocurren, respondió Regina simplemente, cuando más los necesitamos. Cuando cortó el listón y las puertas del centro se abrieron oficialmente, Regina dio un discurso que nadie en la audiencia olvidaría. Hace apenas 3 meses, comenzó, su voz clara y fuerte llegando a cada rincón. Yo estaba sentada en una silla de ruedas. Había estado paralítica durante 12 años. Tenía heridas abiertas en mi cuerpo. Tenía una depresión tan profunda que intenté quitarme la vida 3 veces, y mi propio hijo, me veía como basura. La multitud estaba en silencio absoluto. En la víspera de Navidad, ese hijo me expulsó de su casa. Me dejó en la calle, en la nieve, en pijama, para morir congelada. Y yo estaba muriendo, realmente estaba muriendo. Algunas personas en la audiencia jadearon, otras se llevaron las manos a la boca. Pero entonces, continuó Regina, y su voz se suavizó con reverencia, algo extraordinario sucedió, en mi momento más oscuro, en mi hora más desesperada, cuando había perdido toda esperanza, él vino. ¿Quién vino?, gritó alguien desde atrás. Regina sonrió, y era una sonrisa radiante, la sonrisa de alguien que ha visto lo imposible. Jesús.
En el aniversario de su nacimiento, Él me dio un regalo. Me tocó, me sanó, me hizo caminar y me dio estos 6 millones de pesos que he usado para construir este centro. El silencio ahora era casi sagrado. Sé que algunos de ustedes no me creerán. Sé que dirán que fue coincidencia, que fue mi mente creando alucinaciones mientras moría. Y está bien. No necesito que me crean. Yo sé lo que viví. Yo sé quién me salvó. Miró directamente a las personas en sillas de ruedas, a las personas con muletas, a las personas con cuerpos rotos. Este centro no es solo un lugar de rehabilitación física, es un lugar de esperanza, porque si Él pudo sanarme a mí, una anciana de 68 años que había perdido toda esperanza, entonces hay esperanza para todos. Quizás su sanación no sea tan dramática como la mía. Quizás sea gradual, a través de terapia y trabajo duro. Quizás sea parcial. O quizás sea completa. No lo sé. Su voz se quebró ligeramente. Pero lo que sí sé es esto. Nadie que venga aquí será tratado como basura. Nadie será visto como inútil. Porque cada persona, sin importar cuán roto esté su cuerpo, es preciosa a los ojos de Dios. Y si Él me amó lo suficiente para bajar del cielo en su cumpleaños y darme un milagro, entonces Él los ama a ustedes también. Las lágrimas caían libremente ahora. Este centro se llama Nueva Vida, porque eso es lo que todos recibimos esa noche. Yo recibí nueva vida en mi cuerpo, pero más importante, recibí nueva vida en mi alma, recibí un propósito, recibí esperanza. Levantó las manos al cielo. Así que esto no es mi centro, es suyo. Cada persona que camine nuevamente, que recupere fuerza, que encuentre esperanza aquí, será su obra, no la mía. Yo solo soy las manos que Él usa, los pies que caminan en su nombre. Bajó la mirada a la multitud. Me echaron paralítica en Navidad. Jesús nació y me hizo caminar. Los 6 millones son para que otros caminen también, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque el milagro más grande no es que mis piernas funcionen, es que mi corazón, que estaba muerto de amargura y desesperación, ahora late con amor y propósito. Así que bienvenidos, dijo con voz fuerte, bienvenidos a Nueva Vida. Aquí nadie es rechazado, aquí todos son familia, y aquí recordaremos siempre que los milagros no son cosas del pasado. Son tan reales hoy como lo fueron hace 2025 años. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Personas lloraban abiertamente. Algunos se arrodillaron allí mismo en la calle para orar. Otros simplemente miraban a Regina con asombro. Y Regina, de pie, caminando viva, miró al cielo y susurró: Gracias. Gracias por verme, gracias por no abandonarme, gracias por darme una razón para vivir. Los meses siguientes fueron los más ocupados y significativos de la vida de Regina. El centro se llenó rápidamente. El primer paciente fue un hombre de 40 años con paraplegia por accidente de motocicleta. La segunda, una mujer de 55 con secuelas de derrame cerebral, casi idénticas a las que Regina había sufrido. Regina trabajaba con cada paciente personalmente. Les enseñaba los ejercicios que ahora hacía diariamente. Les mostraba sus propias piernas, antes muertas, ahora vivas. Les contaba su historia, una y otra vez, porque sabía que la esperanza era a veces el mejor medicamento. No todos se sanaban milagrosamente. De hecho, ninguno tuvo el tipo de recuperación instantánea que Regina experimentó. Pero todos mejoraban. Pequeños progresos. Un dedo del pie moviéndose después de meses de nada. Una pierna soportando peso por primera vez en años. Dolor disminuyendo, depresión levantándose, y en la capilla del centro, cada noche, Regina dirigía una oración. Señor, decía mientras los pacientes y sus familias se reunían,
algunos en sillas de ruedas, algunos en camas, algunos apenas pudiendo asistir. Gracias por este día. Gracias por cada pequeño progreso. Gracias porque nos ves en nuestro dolor. Tú que naciste en circunstancias humildes, tú que sufriste en la cruz, tú que conoces el dolor humano íntimamente, ayúdanos a confiar en tu plan. Y cuando sea difícil creer, cuando el dolor sea demasiado, recuérdanos que tú viniste a mí. Viniste a una anciana rechazada muriendo en la nieve, y si me viste a mí, nos ves a todos. Un año después de la inauguración, Regina recibió una carta. Era de Marco. Con manos temblorosas, la abrió. «Mamá», comenzaba, y solo esa palabra ya hizo que las lágrimas brotaran. «No sé cómo empezar esto. He intentado escribir esta carta 100 veces. Siempre la rompo porque las palabras parecen inadecuadas para lo que necesito decir. Perdón, siento tanto lo que hice. Cada día vivo con la vergüenza de haberte expulsado en Nochebuena. Cada noche veo tu cara en la nieve cuando cierro los ojos. He intentado justificarlo, convencerme de que eras tú la del problema, que yo tenía razón al estar frustrado, pero no puedo, no más. Valeria me dejó, sabes, 2 meses después de Navidad. Dijo que si podía tratar a mi propia madre así, eventualmente la trataría a ella igual. Tenía razón, perdí el trabajo que tanto quería, perdí todo, y lo merecía. He estado en terapia, he estado trabajando en mí mismo, he estado tratando de entender cómo me convertí en el monstruo que fue capaz de hacer lo que te hice. No espero que me perdones, no lo merezco, pero necesitaba que supieras que estoy arrepentido. Necesitaba que supieras que he visto todo lo que has hecho con el centro. He leído los artículos, he visto las entrevistas, he escuchado tu historia una y otra vez. Y estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre debí estar orgulloso de ti. Si algún día, en algún momento quisieras verme, estaré aquí, pero si no lo entiendo. Te amo, siempre te amé, incluso cuando actué como si no. Tu hijo, Marco Regina, leyó la carta 3 veces, llorando todo el tiempo. Luego hizo algo que muchos habrían considerado imposible. Tomó papel y pluma y escribió de vuelta: «Marco, hijo mío, te perdono. Te perdoné aquella noche en la nieve. Te perdoné cuando él me perdonó a mí. Porque ese es el amor que él nos enseña. No un amor que se gana, sino un amor que se da libremente, incluso cuando no es merecido. Ven al centro cuando estés listo. Hay una habitación para ti aquí, no como paciente, sino como familia. Porque eso es lo que somos, familia, familia rota, sí, familia que ha causado dolor, sí, pero familia que puede sanar. Te espero, con amor eterno, mamá». 3 años después de aquella Nochebuena milagrosa, en diciembre nuevamente, el Centro Nueva Vida organizó una celebración especial. Regina ahora tenía 71 años. Sus piernas eran fuertes, caminaba, corría, a veces hasta bailaba cuando la música sonaba en la capilla. Las úlceras nunca regresaron. La depresión era un recuerdo lejano. El centro había crecido. Ahora tenía 20 habitaciones. Habían ayudado a más de 200 pacientes. Algunos habían recuperado movilidad parcial. Algunos habían recuperado independencia. Todos habían recuperado esperanza. Y en el personal del centro, trabajando como voluntario en el departamento de mantenimiento, aprendiendo humildad y servicio día a día, estaba Marco. La relación entre madre e hijo no era perfecta. Probablemente nunca lo sería completamente. Había cicatrices que tardarían años, quizás toda una vida en sanar, pero había progreso, había perdón, había amor creciendo nuevamente, tímido pero real. En la celebración de ese diciembre, Regina compartió su testimonio una vez más, como hacía cada año. Pero esta vez, al final, Marco se puso de pie. «¿Puedo
¿Puedo decir algo?, preguntó su voz temblorosa. Regina asintió, sorprendida. Marco caminó al frente, mirando a la audiencia de pacientes, familias y personal. Hace 3 años, comenzó, yo expulsé a mi madre de mi casa para morir en la nieve. Fue la peor cosa que he hecho en mi vida. Y merecía que ella nunca me hablara de nuevo. Su voz se quebró, pero ella me perdonó, no porque yo lo mereciera, sino porque alguien la perdonó primero. Y ese perdón, ese amor que no se basa en lo que mereces, sino en quién Él es, me salvó tanto como el milagro que sanó sus piernas. Miró a Regina con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, frente a todos aquí, quiero decir, lo siento. Y gracias. Gracias por mostrarme lo que significa el amor real, el amor de Dios a través de ti. Regina se levantó, caminó hacia su hijo y lo abrazó mientras ambos lloraban. La audiencia estalló en aplausos y lágrimas, porque no era solo la historia de una mujer sanada de parálisis, era la historia de una familia sanada de algo más difícil, el rencor, el odio, el abandono. Era la historia de redención. Esa noche, después de que todos se fueron, Regina estaba sola en la capilla. La luz de las velas danzaba en las paredes. El crucifijo de madera la miraba con ojos compasivos. «Gracias», susurró Regina. «Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por amarme cuando era odiada. Gracias por el milagro que no fue solo físico, sino total». Y mientras oraba, sintió, no vio, sino sintió una presencia. Una voz, no audible pero más real que cualquier sonido, susurró en su corazón. «Bien hecho, hija fiel. Usaste tu dolor para traer sanación. Usaste tu milagro para glorificarme. Usaste tu segunda oportunidad para dar esperanza a otros. Esto es lo que significa caminar en mi nombre». Regina sonrió en la oscuridad de la capilla y supo con certeza absoluta que cada momento de dolor había valido la pena, porque ese dolor la había llevado a aquella calle nevada, y esa calle nevada la había llevado al milagro, y el milagro la había llevado aquí, a este propósito, a esta vida nueva. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre Bariloche, como lo había hecho aquella Nochebuena 3 años atrás. Pero esta vez, Regina estaba adentro, caliente, amada, con propósito. Y en algún lugar del universo, aquel que había bajado a salvarla sonreía. Porque este era el verdadero milagro de Navidad. No solo que los paralíticos caminen, sino que los corazones rotos sean sanados, que los rechazados sean amados, que los desesperados encuentren esperanza, y que nadie, absolutamente nadie, sea nunca verdaderamente abandonado, porque Él ve, Él conoce, Él ama, y cuando menos lo esperamos, en nuestras noches más oscuras, Él viene, no siempre de manera dramática, no siempre de manera visible, pero siempre, siempre viene.